Hola, gente linda, yo soy Shio y obviamente ella es Julie. Y hoy es 14 de julio de 2021. Perdón que la titubeé, pero sigo sin saber en qué día estamos. Em, y bueno, ya saben que estamos en esta ronda de despedidas que va a durar el resto el resto del año y en diciembre ya será el bye bye definitivo. Y este video es sobre un cuento que se publicó el 1 de enero de 2020 allá en Estados Unidos y del cual Julie en su momento me contó, pero cuando yo traté de leerlo ya no existía porque estuvo en línea solamente 15 días. Y básicamente el cuento se llamaba Me identifico sexualmente como un helicóptero de ataque. O sea, nada más agárrense del título. Me identifico sexualmente como un helicóptero de ataque y evidentemente para la gente trans y para gente un poco al tanto sobre el tema trans, de inmediato eso les va a resonar como este meme transfóbico que circula en redes sociales y que desde 2014 por ahí ha pululado en lugares como 4chan y todos estos lugares, ya sabemos qué tipo de lugares, digamos, proclives a discursos derechosos. Y en efecto, mucha gente llega de broma y cuando le dices yo soy una mujer trans, te dicen, pues yo me identifico como un helicóptero de ataque, ¿no? Entonces, en efecto, es un meme transfóbico que se usa mucho para burlarse de las identidades trans. Y ahí que el año pasado, no en esas fechas, sino tiempo después, me acuerdo que Julie llegó y me dijo, oye, pues acaba de salir un cuento eh, que se llama así, me identifico sexualmente con el helicóptero de ataque. Yo no lo pude leer, pero la razón por la que estoy haciendo este video es porque Julie, según yo, sí lo leyó. Sí, lo leí y me gustó. Es un, A ver, es un buen cuento. cuéntanos un poco de la historia. Ok, primero, es un cuento que salió en una revista de ciencia ficción que se llama Clarkesworld. Y es sobre un futuro en que no solo hay transiciones de género, hay transiciones de otro tipo. Y ese otro tipo de transición es aprovechado por pues, el ejército gringo, ¿no? Es como... Y pueden transformar personas en armas de guerra. Y es sobre una persona que, pues sí, es como se transforma en helicóptero de ataque. Y es... Pero es como... Lo habla en términos de como... Lo trans, ¿no? Es como... Hay como... Una escena en que destruye una escuela con maestros y niños adentro. Porque obviamente el imperialismo gringo sigue existiendo en ese futuro. Me encanta que ella diga gringo, me parece fascinante y divertido. Um, y dice, "Is this what passing feels like?" O sea, vean lo brutal de la Sí. frase. O sea, esto es el passing, que me convierto en un helicóptero de guerra y entonces soy capaz de, en efecto, destruir un lugar lleno de civiles. O sea... Y es como, a mí me encantó el cuento porque es como, tiene como muchos niveles sobre como cuestiones de género, cuestiones de transhumanismo, cuestiones de imperialismo, como... Y todo con un humor muy negro. Y a mí me encantó. Y bueno, ¿por qué estamos contando eso? Ahí les va parte de la historia. Ya les decía yo hace rato que ese cuento estuvo en línea solamente 15 días. Y solamente estuvo 15 días porque después empezó una serie de discusiones que terminaron en algo muy triste. Y aquí abajo de este video, de hecho les voy a dejar un texto que se publicó en Vox.com, donde se habla justamente de todo lo que fue pasando con este cuento y todo lo que fue pasando con la persona que lo escribió. Duró 15 días porque la persona que lo escribió pidió que lo quitaran. Y ahí les va. Lo que pasa es que es leído primero en la comunidad de ciencia ficción y es un cuento que es alabado. Como dice Julie, es un cuento que es considerado buenísimo y que de alguna manera incluso está... Había opiniones encontradas. A mí me gustó. Había otras personas que lo odiaron. Pero, bueno, así es. Así es la literatura. Así es la literatura. Es como hay libros que
yo detesto Ay, sí, como la broma infinita que son amados por otras personas. Pero bueno, eso pasa. Al principio parece que hubo una recepción donde incluso había gente que decía, órale, qué buena manera de subvertir este tropo transfóbico que se usa para invalidar las transiciones. Lo malo es que eventualmente se fue desatando una reacción de indignación donde una gran parte del público llegó a la conclusión de que quien había escrito ese cuento seguramente era una persona transfóbica y seguramente era un troll transfóbico que estaba parodiando las identidades trans. Y ya saben, ¿no? Pues mi identidad no es una broma, ¿no? Mi identidad no es un sentimiento, mi identidad no es una parodia, mi identidad es algo muy serio, es algo muy serio que no puede ser parodiado, que no puede ser burlado. Y entonces hubo una ola de indignación de gente que con las mejores intenciones dijo eso seguramente lo escribió una persona cis que no entiende nada de la experiencia trans. Seguramente fue un hombre cis troll tipo 4chan. Hubo otra gente que dijo no, seguramente fue una mujer cis que tiene posiciones trans excluyentes y que está tratando de reducir al absurdo las identidades trans. Y se desata una ola brutal diciendo que era una pieza de literatura inadmisible, que tenía que ser cancelada, destruida, borrada, eliminada, que estaba parodiando, que estaba burlando, que estaba humillando, que no estaba reconociendo la lucha, el dolor. Y ahí viene un giro. Pero ¿Quién lo escribió? Bueno, creo que es importante decir, cuando salió ese cuento, salió sin contexto. Es como simplemente apareció en Clarkesworld y ya. Porque ahora, pues hoy en día, es muy raro que eso pasa, ¿no? Es como porque, especialmente para autores menos conocidos, es como si están promocionando su trabajo en internet para vender mejor. Es como era más común en el pasado leer algo sin contexto, ¿no? Es como a veces leo cosas donde es como hay editores que leen una novela de fantasía que encontraron en una librería y no hay nada de información sobre el autor, nada. Pero eso no pasa ahora, ¿no? Es como, no, pero esta vez sí. Solo salió como el nombre Isabel Fall y no recuerdo cómo era. No, era porque, y también en la biografía o algo, había como una semblanza muy chiquita que pusieron y dijo que nació en el 88. Pero solo... eso es Ajá. importante porque 88 es, a veces es un código para nazis. Porque, sí, eso es cierto. sí, porque el H es la octava letra del alfabeto. Entonces, 88 significa Heil Hitler Y es y un lo código. pones, sí, lo pones así para evitar como persecuciones. Pero ahora todo el mundo sabe que 88 significa Heil yo Hitler. dudo que la gente que nos esté Oye, viendo lo sepa, pero bueno, Pero bueno, pueden comentarlo. Pero por otro lado, hay gente que nació en el 88. Es como, Ni modo, si usted nació en el 88, es le tengo como- muy malas noticias. Es como, había personas que estaban sobreinterpretando ese dato que había nacido en el 88, como si, no, eso comprueba que es una derechista. Que está burlándose de la siguiente. Pero es como, no, es como, tal vez simplemente nació en el 88. Pero resultó que esa persona, Isabel Fall, era una mujer trans que apenas había empezado su transición. Y Isabel Fall iba a ser Su nombre. su nombre. Y por eso no había rastros de ella en el internet, porque era una entidad que apenas se estaba formando. O sea, cachen la cosa. Estamos hablando de una mujer trans que está explorando sus primeros, ahora sí que sus primeros pasos públicos como una mujer trans y que decide hacerlo porque escribe a través de un texto profundamente experimental donde está de alguna manera subvirtiendo y parodiando la parodia que implica decirle a una persona trans que es un helicóptero de combate. Y entonces
ella, por supuesto, cuando la gente empieza a tratar de buscar su biografía, se encuentra con que no hay biografía de Isabel Fall, porque por supuesto resulta que era su nombre elegido, ni siquiera era todavía un nombre legal. Era una identidad pública que ella estaba buscando. Y la respuesta es muy fuerte, porque empiezan, en efecto, incluso por ahí hay testimonios de que gente que no sabía que ella había escrito esta historia, que eran sus amigos, empiezan a hablar de esta historia, diciendo que era un escándalo que alguien hubiera hecho algo tan transfóbico como esta historia. Y esta mujer empieza a tener una crisis y acaba en el hospital. Se tiene que internar en una clínica psiquiátrica porque empezó a tener pensamientos suicidas, empezó a querer suicidarse, empezó a querer lastimarse a sí misma, se encierra y lo peor es que no solo se encierra, sino en algún momento incluso de transiciona. No sé si nos puedes contar algo sobre eso. Esa es la parte que no tengo súper clara, porque Isabel Fall, básicamente para protegerse, en el texto que va a estar abajo del video, es como, hay una entrevista con ella, pero ella es un poco evasiva, porque no quiere como conectar este cuento y esa identidad con su presente. Lo que yo entiendo es que básicamente no se detransicionó por completo, pero Isabel Fall iba a ser alguien que iba a ser. Y que ya no pudo ser. Ya no pudo ser. Quería empezar una carrera como escritora de ciencia ficción como mujer trans. Y con un texto brutalmente crítico, experimental y creativo. Y chistoso, la verdad. Es como a mí me hizo reír muchas veces. Es como... Y lo hemos buscado, porque yo tengo muchísimas ganas de leerlo, sí. Pero... Y... pero es como... creo que es como deja la puerta abierta, es como otra transición. Pero con otro nombre. Con otro nombre. Pero Isabel Fall ya también es un dead name. Sí, se vuelve un dead name por una especie de transición en falso. La anécdota me parece muy potente por dos cosas. La primera es que de alguna manera muestra que las exploraciones identitarias se dan dentro de líneas de lo posible y que una exploración identitaria como la de ella, que en algún momento trató quizás de hacer este tropo como algo que es violento, pero jugar con eso en una exploración, lo que mostró, por supuesto, es que hay una serie de dinámicas colectivas de lo que las identidades consideran inadmisibles dentro de sus propias lógicas internas, ¿no? Yo tenía por ahí una maestra de sociología que decía ninguna formación social, es infinitamente elástica ni infinitamente dúctil, ¿no? Decía, toda formación social, incluidas las identidades, tienen una serie de líneas de líneas fronterizas que si tratas de cruzar pueden llevar a su desnaturalización, pero también pueden dar lugar a respuestas muy fuertes de quienes habitan estas identidades y que dicen no, esto no lo cruzas, ¿no? De alguna manera hay una vigilancia de las cosas que se pueden explorar y de las que no se pueden explorar, de una especie de lógica de lo posible dentro de una formación social y de lo que es imposible. Y quien trata de transgredir eso se arriesga a respuestas muy duras, ¿no? Y eso parece que le pasó a esta historia, porque lo que cuentan en la entrevista pues es que sugieren por ahí que de hecho no ha querido dar entrevistas a nadie, que incluso en algún momento se retrotrae a su nombre social y que luego, a su nombre legal y que quizás ahora está explorando otras cosas. Sí, esa es la parte que no es... Que no es tan clara, ¿no? Súper clara, porque es como... puede ser que sí detransicionó o que está explorando otra identidad también trans,
pero que no nos quiere dar pistas, ¿no? Es como que también es, bueno, es como Es obviamente- posible. Es posible. Y yo creo que eso es más, un poco más posible que el otro, pero realmente es difícil saber. Bueno, Yo también, a mí también me gustaría leer más de ella y tal vez, ojalá que ella escribe bajo otro nombre. Pero nunca voy a saber si sí es ella. si es ella. Pero me resonó también, y no quiero dar spoilers de este otro libro que algún tiempo atrás comenté, que es The Transition Baby. Me acordé de uno de los personajes que precisamente de transiciona para tratar de buscar una especie de sitio seguro en el anonimato que puede venir de una identidad cisgénero, porque las identidades cisgénero pues nadie las está vigilando de la misma manera, no son nombres que estén bajo el mismo escrutinio, no son personalidades o cuerpos que estén siendo vigilados todo el tiempo de a ver tú quién eres, qué estás diciendo. Incluso la persona que hace el texto que estamos dejando abajo, sí lo dice, ¿no? Parte de la respuesta tan dura que da una parte de la comunidad trans y aliados viene precisamente de este escrutinio constante hacia las identidades trans, de esta burla, de esta parodia constante que lleva, por supuesto, a que siempre hay una especie de sensación de defensa, sensación de que hay un ataque inminente, sensación de burla, y que de pronto en esta ocasión explota ante algo que leen como una burla, como una parodia, como una agresión, y que en realidad es un ejercicio literario de subversión, de crítica, de exploración incluso, y que termina costándole a esta mujer Isabel Fall, que ya no es Isabel Fall, su identidad, ¿no? Y quizás cayendo en una especie de transición interrumpida, ¿no? Pero bueno, la otra cosa que yo quería comentar tiene que ver con lo que le podemos pedir a la literatura. Y también quiero saber la opinión de Julie, pero yo quiero comentar simplemente algo muy rápido, ¿no? Hay una autora que yo estimo mucho y que respeto mucho, y que leí desde hace muchos años, y es en parte porque mi papá la súper admira, mi hermana la admira, su novio la admira, que es Susan Sontag, que no me encantan sus novelas, pero sus ensayos sí. Y tiene tiene un libro muy hermoso y tiene un ensayo chiquito que también es muy hermoso. El ensayo se llama En contra de la interpretación, y una de las cosas que ella dice es que le preocupa esta tendencia de interpretar obras de arte diciendo siempre cuál es su sentido, como si hubiera una especie de sentido unívoco de las obras de arte, como si no hubiera la posibilidad de otras lecturas. Incluso se llama En contra de la interpretación, no porque ella crea que se puede hacer una lectura que no interpreta, sino porque ella cree que no puede haber tal cosa como la interpretación de lo que una obra de arte dice. Porque ella dice que había un momento en la crítica, sobre todo en Estados Unidos, donde había este intento de decir tal y tal son elementos estilísticos, formalísticos, recursos, pero el contenido de la obra es esta y lo que dice es esto. Y ella fue muy crítica de eso, diciendo pues que en realidad esta manera de estabilizar el sentido de las obras, ella está hablando de literatura, pero de las obras artísticas, pues que es peligrosa porque limita su receptividad, ¿no? Y por ahí en otro ensayo que es brutal, que se los recomiendo, que se llama Ante el dolor de los demás, es un ensayo que nunca se cierra y que al final te queda la sensación de que lo que te está transmitiendo es una reflexión que no logra cerrarse nunca, donde ella se pregunta cuál tiene que ser la actitud de las artes ante el dolor de los demás. Si tiene que ser de alguna manera la actitud de quien siempre da testimonio del dolor de los demás, o si podemos reconocer obras de artes que pueden ser incluso, y ella lo dice, incluso brutales en cierta complicidad, ¿no? Y ella pone de ejemplo, que lo ha hablado mucho, por ejemplo, con Julie, dos películas hechas en la Alemania nazi que ella, Susan Sontag, siendo una mujer judía, consideraba algunas de las películas mejor logradas de la historia del cine del siglo XX, ¿no? Diciendo, bueno, lo que pasa es que hay formas de arte a las que le podemos reconocer su profundidad, y que sin embargo nos queda claro que no manifiestan una deferencia ante el dolor de los demás, ¿no? Y todo es un ensayo que está haciendo una reflexión
acerca de cuál es la relación del arte ante el dolor de los demás. Eso es algo que no se resuelve, porque de alguna manera sí hace un llamado de atención a decir que no hay una respuesta fácil de lo que debe hacer el arte. Yo quisiera saber qué opinión tienes. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Susan Sontag sobre las películas de Linear Finstone. Creo que Olympia tal vez es una de las mejores películas sobre las Olimpiadas, pero eso no es como exactamente mi género preferido. No, y el triunfo de la voluntad simplemente me parece aburrida y mala, aparte de su mensaje horrible. Pero hay otros ejemplos en que es como Enthusiasm de Dziga Vertov, que fue una película propagandística que hizo sobre el plan de 5 años en la URSS al finales de los años 20. Y es como millones de ucranianos murieron en el plan de 5 años. Es como fue un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, la película es buenísima. No, es como... No estoy de acuerdo con el punto de Susan Sontag, solo usaría otros ejemplos. Sí, supongo que el siglo XX Sí. mostró, porque yo recuerdo que también Susan Sontag habla de algunas fotos que son particularmente complicadas. Estas fotos de esta niña, no me acuerdo, creo que es en Vietnam, que va quemada por esta sustancia. No me acuerdo cuál es, si es napalm. Sí, napalm. Y es una foto brutal donde alguien está retratando el dolor de otro ser humano. Y la pregunta es, ¿fue un acto ético hacer esa fotografía? Y la reflexión es muy complicada porque de alguna manera no seríamos una mejor sociedad si no supiéramos que pasó eso. Y quizás el testimonio brutal y patente de ese dolor es lo que está exhibiendo la brutalidad de ese hecho, ¿no? Aunque también podríamos decir, ¿no es esto una mirada voyerista sobre el dolor ajeno? Y reflexiones parecidas hay, y seguramente han visto esta foto que también es brutal, de un niño africano que se está muriendo de hambre y hay un buitre que lo está contemplando y alguien toma una foto de esta escena que retrata la muerte inminente de un niño que va a ser devorado por un buitre y que la pregunta siempre le hacen al fotógrafo es ¿cómo pudiste permitir esta foto? Y creo que el propio fotógrafo eventualmente entra en una crisis existencial muy fuerte sobre por qué tomó esa foto, sobre cuál era su propia actitud ante el dolor de los demás, ¿no? Y también en términos de como el significado del arte, también creo que más y más estamos cayendo en una cosa en que no dejamos ninguna ambigüedad en el arte. Y hay muchos factores que están contribuyendo a eso, pero es como... Bueno, la semana pasada vi un tweet de alguien que dijo, es como, tenemos que aceptar que el final del Resplandor no tiene sentido. Y eso me pareció asombroso, porque es como, no estamos hablando sobre como cine como super underground aquí. Es como en su momento El Resplandor era como una de las películas más taquilleras. Pues como, no recuerdo en qué año salió, pero seguramente era una de las películas más taquilleras de ese momento. Pero porque hay unas escenas que tienen un sentido ambiguo, ya no sabemos procesar eso. O muchas personas ya no saben procesar eso. Es como, eso no es como una película de como Eraserhead o algo así, o Tetsuo. A mí no me gustó Eraserhead. Bueno, no hablamos de Eraserhead, digo, vamos a ver. Pero sí hemos perdido cierta habilidad de procesar la ambigüedad en el arte. Y en términos de lo moral, es como... Creo que hay... Bueno, es como... Hay como los dos lados opuestos. Las dos posturas opuestas, ¿no? Es como que... Uno es como que tenemos... Sí hay personas que
quieren olvidar cualquier obra de arte que viene de alguien problemático. Y por otro lado, sí hay personas que creen que tienes que ser un hijo de su padre para ser bueno, para ser un poeta maldito y todo eso. Y ninguno es verdad, ¿no? Es como... Porque es como, Wagner es mi compositor favorito, ¿no? Pero no es un compositor bueno porque era una mala persona. Simplemente, simplemente pasó así. Yo he visto, por Y ejemplo, soluciones interesantes, porque también esta discusión se da, por ejemplo, en filosofía con figuras como Heidegger o Althusser, donde la sugerencia es incorporar en la reflexión filosófica la lectura, por ejemplo, de toda la implicación de una reflexión como esta y no necesariamente cancelar a un Heidegger o un Althusser, porque entonces ya no entiendes la mitad de la filosofía del siglo XX. Y hay, por ejemplo, un texto que yo he comentado aquí, que es una serie de cartas de ficción. La carta que nunca le escribió Hannah Arendt a Martin Heidegger, que además, por supuesto, no existe, es una ficción que escribió alguien, como una sugerencia de cómo procesas esta complejidad que puede tener una persona que, sin embargo, hace una obra de arte o hace una obra filosófica que se vuelve fundamental y que si la quitas, entonces ya no entiendes lo que pasó en un momento, ¿no? Y dice, eso en todo caso hay que incorporarlo, ¿no? Pero bueno, sé que hay gente que dice que no, que lo que quieren hacer es sacar eso del canon. Me queda claro que hay una parte de muchas intelectualidades del presente que quieren hacer eso también en la literatura, por ejemplo con Lolita, que es una obra que ha querido ser cancelada muchas veces, y que mucha gente dice, no, dice, pues lo que pasa es que nos lleva a toda una reflexión muy fuerte sobre una serie de temas que tienen que ver con sexualidad, con chavitas, con abusos, con narrativas muy complejas que como sociedad tenemos que tener y quizás mejor tenerlas con Lolita que tenerlas de otra manera, ¿no? Pero bueno, para no alargar más este video, hay una cosa que sugiere el ensayo eh, que estamos compartiendo aquí abajo y que me gustó mucho porque en efecto menciona el trabajo de una filósofa que aquí yo he mencionado en los videos sobre afectos, que es Eve Sedgwick. Eve Sedgwick, para quien no la ubique, es una de las mamás de la teoría queer. Es una de las mamás también del giro afectivo. Fue una de las grandes impulsoras de la epistemología también queer. Escribió Epistemología del Closet, por supuesto. Fue una gran figura en todo lo que fue los inicios de la teoría queer, y por ahí ella dice que siempre se pueden hacer dos lecturas de una obra de arte. Una lectura paranoica, que alguien probablemente dirá que en este tiempo ya no le habríamos puesto así porque es cuerdista, pero bueno, 90s finalmente ella dice, hay una lectura paranoica que siempre puede leer una obra de arte bajo lógicas de agresión, bajo lógicas de falta de deferencia ante el dolor de los demás. Dice, pero también hay una lógica reparadora, una lectura reparadora en algunas obras de arte, donde nos preguntamos si esta obra de arte puede ser reparadora para un sujeto que no soy yo, quien está leyendo la obra de arte. Y de alguna manera es muy curioso porque es un giro muy queer en la aproximación a una obra de arte, porque de alguna manera rompe con la idea de que quien tiene que ser la interpretación de la obra de arte soy yo. E incluso te diría que rompe con la idea de que se agota la interpretación en lo que esta obra de arte me dice a mí. Y de alguna manera también dice, puede ser esta obra de arte leída bajo una lectura reparadora que a alguien que no soy yo le sirve para algo. Y eso es un giro de constructivo radicalmente interesante sobre la aproximación a obras de arte que pueden ser incómodas, subversivas, difíciles de masticar, que las hay un montón. Y yo creo que es algo muy potente que tiene el ensayo que le estamos compartiendo de por qué escribir un cuento que se llama Me identifico sexualmente con un helicóptero de ataque puede ser reparador. Y también quiero recomendar un libro. Regresando a Wagner, el artista problemático.
Uno de los libros, uno de mis libros favoritos que salió el año pasado se llama Wagnerism, de Alex Ross. Y es como Seab y, bueno, es como muchas veces esos como lectores muertos, como, y son los lectores que construyen como sus propias interpretaciones. Pero lo que me encanta de ese libro es que no es sobre Wagner, es sobre las diferentes maneras en que diferentes públicos a través de la historia han construido su propio Wagner. Porque, bueno, es como después de la Segunda Guerra Mundial, es como se instaló como una imagen de eso. Bueno, es como Wagner proto-nazi, es como el que inspiró a Hitler, todo eso, ¿no? Y eso sí es uno de los Wagners existentes, y el libro sí explora eso, pero también explora como los otros Wagners, que es como que pues, como Hitler era muy fan de Wagner, pero también Lenin, ¿no? Y en su funeral tocaron la marcha funeral de Siegfried, o hablan de como el Wagner de W.B. Du Bois, que Wow. él era muy fan de, creo que fue Lohengrin, y cómo influyó Wagner en W.B. Du Bois. Y fue estudiante, dicho sea de paso, de este pragmatista norteamericano Dewey, digo, Y Dubois. también hay, bueno, y fuera de la política es como había como el Wagner de como Baudelaire, o el Wagner de Proust, o muchos Wagners, y todos pues, como tomaron algo diferente de su obra que les parecía interesante a ellos. Obviamente hay como un capítulo sobre el amor y desamor de Wagner y Nietzsche. Y es como, Ah, de ese me contaste. sí, y había como, no sé, como el Wagner gay, que es como, había como un bathhouse en Nueva York en que ponían Wagner como, Trasfondo de encuentros sexuales. sí, como trasfondo de encuentros Recorcholis sexuales. Batman. Y es como, y es un libro muy bueno que retrata toda la diversidad de interpretaciones que hubo. Y es porque todas esas, porque Baudelaire y Hitler y Lenin y Du Bois y Proust, y es como todos ellos encontraron algo diferente en Wagner. Y sacaron diferentes cosas de su obra. Y a mí me pareció fascinante el libro. Bueno, pues échenle un ojo. Ahora sí, digo, para cerrar, hay algo que dice el ensayo que estamos dejando allá, y es, incluso cuando una obra habla de una identidad, no quiere decir que las personas que la habitan son capaces de dar un recuento exhaustivo de lo que va a significar una obra, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ya se va a alargar esto más de lo que yo esperaba, pero también está este libro en México de Fernanda Melchor, Es temporada de huracanes, ¿no? Que yo no lo he leído, pero he leído reseñas de un montón de gente que dice que es un gran, gran libro, y es un libro sobre transfeminicidio. Spoiler alert. Ya arruiné el libro, lo siento mucho para toda la gente que oyó esto, ya su lectura del libro se fue a la fregada, una disculpa. Y lo curioso es que fue escrito por una mujer cis, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que, por supuesto, las artes, la literatura son mucho más complicadas, ¿no? Pero bueno, nos vemos en una semana, y pues nada, bye bye.